Hoy te voy a mostrar algo que casi nadie vio cuando Briatore abrió la boca la semana pasada. Y si esto que dijo es real, si esas palabras tienen el peso que yo creo que tienen, la Fórmula 1 que conocemos está a punto de convertirse en otra cosa. Algo que quizás ya no querés ver. Te lo juro, en los próximos 15 minutos te voy a explicar por qué la sentencia de Flavio Briatore no es una opinión de un viejo del paddock. Es una advertencia, y las advertencias de este hombre históricamente se cumplen. Antes de arrancar, no tengo acceso a los documentos internos de la FIA ni a los contratos del Concorde, pero los patrones no mienten. Y este patrón lo conozco de memoria porque llevo 20 años siguiendo cada palabra que sale de ciertos labios en este deporte. Y los labios de Briatore no hablan al pedo, nunca lo hicieron. Te lo voy a demostrar con tres cosas. Primero, qué dijo exactamente y qué quiso decir en realidad, porque son dos cosas muy distintas. Segundo, ¿por qué el timing de esa declaración no es casual? Y acá está el juego político de fondo que muy pocos están mirando. Y tercero, el detalle que nadie mencionó en ningún medio, el detalle técnico y comercial que convierte esto en algo que puede cambiar el campeonato desde adentro, no el resultado de una carrera. El campeonato, el negocio. La razón por la que vos y yo seguimos esto con pasión. Empecemos por el principio. Briatore dijo, y cito con mis palabras porque él siempre se cuida de ser demasiado literal, que la nueva Fórmula 1 está perdiendo su esencia, que se está convirtiendo en un producto televisivo sin alma, que los cambios reglamentarios que se vienen van a homogeneizar tanto el rendimiento que los equipos grandes van a perder su razón de existir y que eso, a largo plazo, le hace daño al deporte. Punto. Eso fue lo que dijo. Pero ahora te pregunto, ¿a quién le conviene que Briatore diga eso ahora? En este momento, a semanas de las definiciones reglamentarias del 2026 y con la discusión del techo de costos todavía abierta, eso no es casualidad, eso es un movimiento. Briatore lleva décadas en este deporte y aprendió de los mejores, empezando por Bernie Ecclestone, que en la Fórmula 1 las declaraciones públicas son herramientas, son palancas. Cuando un hombre como Briatore explota públicamente, hay dos opciones. O realmente está furioso o está ejecutando un plan. Y yo, en mi experiencia, apostaría a que las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Porque él es así. Siempre fue así. Y acá viene el primer dato que quiero que te quedes. Alpine, el equipo que Briatore dirige con mano de hierro desde que volvió, es uno de los que más tiene para perder con las nuevas regulaciones del 2026. No porque sean un equipo chico, son un equipo de fábrica con recursos reales. El problema es otro. Alpine tiene un motor propio en desarrollo, tiene un proyecto técnico ambicioso y los cambios reglamentarios del 2026 combinados con el techo de costos en la zona donde más duele, el desarrollo aerodinámico los pone en una posición incómoda. No imposible, incómoda. Y Briatore no hace las cosas incómodas. Briatore las mueve. Entonces, cuando él dice que la nueva Fórmula 1 está perdiendo el alma, lo que en realidad está diciéndole al mundo, y sobre todo a Liberty Media y a la FIA, es esto. Cuidado con los cambios que están haciendo, porque hay equipos que van a sufrir más de lo que parece, y yo, Flavio Briatore, soy el vocero de ese malestar. Aunque nadie me lo haya pedido oficialmente, aunque me lo haya autoproclamado, eso también es un movimiento clásico de su manual. Si bancas estos análisis sin humo, sin titulares vacíos, sin especulación disfrazada de dato, escribí ahora en los comentarios la palabra banco y te leo. Porque este canal existe porque vos estás acá. Y porque hay gente que todavía quiere entender el deporte, no solamente mirar la clasificación. Sigamos. El segundo bloque de este análisis es el más interesante porque acá entramos en política pura. Y la política de la Fórmula 1 es sucia, elegante, despiadada y fascinante al mismo tiempo. Cuando Briatore habla de la pérdida de esencia, hay un subtexto que los medios generalistas no levantaron. Él no está hablando solo de las reglas técnicas, está hablando del modelo de negocio. Está hablando de la dirección que tomó Liberty Media con el deporte desde que lo compró. Y esta parte es clave porque Liberty Media, seamos claros, transformó la Fórmula 1 en un producto de entretenimiento global con Netflix, con las carreras en Las Vegas, con el formato de los sprints, con la narrativa de los pilotos como celebridades. Y eso funcionó. Los números de audiencia no mienten, pero hay un costo. El costo es que cuando convertís un deporte en un show, empezás a tomar decisiones pensando en el show. Y a veces esas decisiones entran en conflicto con la meritocracia técnica que siempre fue el corazón de este campeonato. Briatore lo vio antes que muchos, o al menos eso quiere que creamos. Y en 20 segundos te cuento lo peor de todo esto, que tiene que ver con algo
que pasó internamente en las últimas semanas y que casi no llegó a los medios. Hubo reuniones entre los equipos grandes y Liberty Media donde se discutió, entre otras cosas, la posibilidad de ajustar ciertos mecanismos de distribución de premios y recursos en función de métricas de audiencia y popularidad de los pilotos, no solamente de resultados deportivos. Que conste, esto es posible, huele a que pasó, no tengo el acta firmada, pero las fuentes que muevo en el ambiente son bastante consistentes en que algo así estuvo sobre la mesa. Y si estuvo sobre la mesa, eso es exactamente de lo que Briatore está hablando cuando dice que el campeonato está perdiendo el alma. Porque si empezás a distribuir recursos en función de quién tiene más seguidores en Instagram, ya no estás en un campeonato de Fórmula 1, estás en otra cosa. Y esto no va de un reglamento técnico, esto va de si el deporte que amas desde que tenías 10 años sigue siendo el deporte que amas. O si se convirtió en algo diseñado para alguien que lo descubrió hace 3 años por un documental de Netflix. Los dos pueden convivir, pero no sin tensión. Y esa tensión es la que Briatore puso encima de la mesa. Sigamos avanzando porque ahora viene la parte técnica que quiero que entiendas bien. Las regulaciones del 2026 son las más ambiciosas en décadas. Motor híbrido con más porcentaje de energía eléctrica, aerodinámica activa, peso diferente, distribución de masa diferente. Más que un cambio de reglamento, es casi un nuevo deporte dentro del mismo nombre. Y eso tiene consecuencias enormes para los equipos que llevan años construyendo su ventaja competitiva sobre ciertos pilares técnicos. Ferrari, por ejemplo, tiene una filosofía de diseño que en los últimos 2 años empezó a dar resultados. Red Bull construyó una ventaja aerodinámica que fue absolutamente dominante durante toda una era. Mercedes tiene su identidad técnica y todos ellos, en mayor o menor medida, van a tener que resetear una parte importante de ese conocimiento acumulado. Eso en sí mismo no es malo. Los cambios de reglamento nivelan la cancha, pero el problema es la velocidad. El problema es que si haces los cambios demasiado rápido, los equipos con más recursos absorben el golpe y los que están en el medio o construyendo un proyecto a largo plazo se quedan sin tiempo para adaptarse. Y Alpine está exactamente en ese punto medio. Tiene recursos, tiene intención, pero necesita tiempo. Y Briatore sabe que el tiempo es lo único que no se compra en este deporte. Se gana o se pierde. Entonces su explosión pública tiene una lógica muy concreta. Hacer ruido ahora para ganar tiempo después. Hacer que la conversación sobre el ritmo de los cambios sea pública, sea incómoda, sea un tema, para que cuando llegue el momento de negociar internamente, Alpine no llegue solo, llegue con el debate ya instalado. Acá está la madre del cordero, el detalle que nadie está mirando. En las regulaciones del 2026 hay una cláusula relacionada con el desarrollo del motor que afecta de manera diferente a los equipos que fabrican su propia unidad de potencia y a los que la compran. Los fabricantes, los que desarrollan el motor in-house, tienen ciertas restricciones en los tokens de desarrollo que se pueden usar durante los primeros 2 años de la era 2026. Esas restricciones están pensadas para equilibrar la competencia. Pero el problema es que fueron diseñadas pensando en los equipos grandes históricos, en Mercedes, Ferrari, Honda, Red Bull, Powertrains, no en Alpine, que tiene un proyecto de motor relativamente joven, con un camino de desarrollo diferente. Lo que Briatore está diciendo, aunque no lo diga con esas palabras, es que esas restricciones los ponen en desventaja no porque sean injustas en abstracto, sino porque fueron escritas sin considerar su situación específica. Y tiene razón, técnicamente tiene razón. El reglamento no fue diseñado con mala intención contra Alpine, pero el resultado práctico puede ser ese. Y cuando el resultado práctico de una regla es que vos perdés terreno sin haber hecho nada mal, eso huele a algo. No digo que sea una conspiración, digo que huele a algo que merece ser discutido. Y eso es exactamente lo que me hierve la sangre de ciertos momentos en este deporte. No los accidentes, no los errores de los pilotos, sino cuando el marco en el que competís fue escrito de una manera que no te favorece y nadie te avisa, cuando las reglas del juego cambian mientras el partido ya empezó. Continuemos con el análisis de lo que esto significa para el campeonato en concreto, porque hay que bajar todo esto a tierra y hablar de lo que puede pasar en pista. Si Alpine efectivamente llega al 2026 con una unidad de potencia en desarrollo más lento de lo necesario por las restricciones de tokens, la consecuencia directa es que sus pilotos van a llegar a las carreras con un déficit de potencia en ciertos escenarios, no en todos. Pero en los circuitos donde el motor importa más, en Monza, en Bakú, en las rectas largas de cualquier trazado urbano, van a sufrir.
y ese sufrimiento se traduce en puntos y los puntos se traducen en dinero y el dinero se traduce en la capacidad de seguir desarrollando. Es un círculo vicioso que puede empezar con una cláusula técnica que nadie leyó bien en una reunión de la FIA. Briatore lo sabe, por eso explota ahora, por eso habla de pánico, porque el pánico es una palabra que vende titulares, y los titulares generan presión, y la presión genera conversación, y la conversación, si la manejas bien, genera cambios, o al menos ajustes, o al menos que alguien con poder dentro de la FIA tenga que salir a aclarar algo. Y cuando tienen que aclarar algo, quedan expuestos. Y cuando quedan expuestos, hay espacio para negociar. ¿Ves el movimiento? Esto no es un hombre furioso. Es un jugador de ajedrez que abrió con un gambito y el tablero es la Fórmula 1 entera. Pero hay otra capa en todo esto que quiero que no pierdas de vista. Briatore no habla solamente por Alpine. Briatore tiene un ego del tamaño de un motorhome de Red Bull. Y eso no es un insulto, es simplemente un hecho documentado. Y ese ego le hace creer, con cierta legitimidad histórica, que su opinión sobre el futuro de la Fórmula 1 tiene peso por sí sola, más allá de Alpine, más allá del campeonato inmediato. Él se ve a sí mismo como uno de los arquitectos del deporte moderno, y en cierta medida lo es. El Briatore de los años 90 y 2000 cambió la manera en que los equipos operan, la manera en que los contratos se manejan, la manera en que los pilotos se construyen como marca. Entonces, cuando habla, hay dos audiencias. Está la audiencia interna, Liberty Media, la FIA, los otros equipos, a quienes les manda el mensaje político que ya analizamos, y está la audiencia externa, los fanáticos, los medios, el mercado, a quienes les recuerda que él sigue siendo relevante, que sigue siendo el tipo que dice las cosas que otros no se animan a decir. Y ese posicionamiento tiene valor. Tiene valor para él, tiene valor para Alpine, tiene valor para la narrativa que quiere construir de cara a los próximos años. ¿Eso lo hace menos válido como análisis? No, lo hace más complejo. Y la complejidad es lo que nos interesa acá, porque la Fórmula 1 superficial ya la tenés en 1000 canales. Acá venimos a entender la capas. Hay un punto más en todo esto que quiero tocar antes de llegar al cierre, y es el impacto que tiene esta discusión sobre los pilotos, sobre los que están ahora mismo tratando de construir una carrera dentro de un entorno que puede cambiar radicalmente en 2 años. Imagínate que sos piloto joven, que llegaste a la Fórmula 1 con un proyecto de mediano plazo, que tu equipo te prometió un coche competitivo para el 2026 cuando el nuevo reglamento nivele la cancha. Eso te lo prometieron. Te lo dijeron en la firma del contrato. Y ahora resulta que el reglamento puede no nivelar la cancha de la manera que te prometieron porque hay cláusulas técnicas que no te favorecen. ¿Qué haces? Esperas, te vas, renegocias el contrato. Esa conversación está pasando ahora mismo en varios motorhomes, en varios despachos de managers, en varios almuerzos en el paddock que nunca van a aparecer en ningún comunicado oficial. Y Briatore, al poner el tema en la agenda pública, le da cobertura a esas conversaciones, les da un marco, les dice, no sos el único que piensa esto, los equipos también lo piensan. Y eso, para un piloto en negociación, es poder. Esto no va de aerodinámica ni de tokens de desarrollo. Esto va de si las personas que ponen el cuerpo en la pista tienen alguna certeza sobre el proyecto en el que están embarcados, y cuando esa certeza se rompe, cuando la promesa no se cumple, la bronca es diferente a la de una carrera perdida. Es más profunda, es personal. Porque entregaste años, entregaste el mejor momento de tu carrera a un proyecto. Y alguien en una reunión decidió que las reglas cambiaban de una manera que nadie te explicó. Y cuando te das cuenta de eso, de verdad que no sé qué sentís antes, si traición o vergüenza ajena. Vamos al cierre, porque quiero que te quedes con algo concreto. ¿Qué va a pasar ahora? En el corto plazo, Briatore va a seguir presionando, va a buscar aliados. Huele a que ya tiene alguno entre los equipos medianos que también sienten que el reglamento del 2026 fue escrito sin considerarlos del todo. Va a haber más declaraciones, puede haber alguna reunión extraordinaria, puede haber algún ajuste en las cláusulas que hoy están en discusión, no porque la FIA ceda fácilmente, sino porque en la Fórmula 1 nadie tiene el poder absoluto, ni siquiera Liberty Media. Y en el largo plazo, esta discusión es parte de algo más grande. Es parte de la pregunta que el deporte tiene que responderse a sí mismo en los próximos 5 años. ¿Qué quieres ser?
¿Querés ser el campeonato técnico más exigente del mundo o querés ser el show más visto del planeta? Porque las dos cosas juntas son posibles, pero requieren un equilibrio muy difícil de mantener. Y cuando ese equilibrio se rompe, los que lo notan primero son los que llevan décadas adentro. Briatore lleva décadas adentro. Por eso explota. Por eso su sentencia genera pánico. No porque sea catastrofista, sino porque tiene historial. Y el historial en este deporte es lo único que no se falsifica. Lo que viene en las próximas semanas, las respuestas de la FIA, los movimientos de los otros equipos, las negociaciones internas que ya empezaron, te juro que no es casualidad. Es el siguiente capítulo de una historia que Briatore acaba de abrir. Y nosotros la vamos a seguir juntos. Si llegaste hasta acá, ya sabes de qué lado estás. Dale like si esto te pareció útil, suscríbete si querés seguir entendiendo el deporte por dentro. Y comentad qué pensás vos. ¿Briatore tiene razón o está protegiendo solo a Alpine? Me interesa lo que pensás. Nos vemos en el próximo.